habla de ustedes, recíbanla. ¿Quieres decirle algo al papá, agradecerle? Bien. Se hace cargo aquí el Tlacatoro y adelante. ¿Lo dejo? Obdulia. ¿Dónde está Obdulia? Oye, la cara. Obdulia. Bienvenidos todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que vino a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Pedimos la gracia, la bendición para Lucio Trinidad Luis, Juana Jiménez García. Se va a unir el santo matrimonio por el resto de sus vidas. Pedimos la bendición a Dios, diciéndole todos: yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, misión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden de Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa
profesa, por nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentaditos, escuchemos con atención la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y bondadoso, lento al enojo y lleno de ternura. Bueno es el Señor para con todos, cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Todos vuelven sus ojos hacia ti y les das a su tiempo la comida. El Señor es bueno con todos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Recitamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo
sirve primero el vino mejor y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Señor Jesús. Siéntense un minutito, por favor. Lucio, bienvenido. Juana Jiménez, bienvenidos. Ustedes han acordado que este día y a esta hora, delante de todos sus amigos, invitados, familiares, vamos a escuchar Yo te amo. Voy a estar contigo en las buenas, en las malas, en la salud, pero también en la enfermedad. Y amarte todos los días de la vida. Así que, ante todo, ya platicamos hace ratito, Juana, y tú dijiste, pues vamos a irnos, porque ya tenemos 2 años de caminar juntos. Ya no necesito darles tanta explicación que te toca hacer, Juanita, ni qué te toca hacer, Lucio, porque tú sabes que debemos chambear, debemos trabajar, debemos arrimar el pan, debemos arrimar lo necesario para que la esposa y al rato, si Dios presta vida, les concede esto Dios nuestro Señor, vienen los hijos. Pero pregúntale aquí al padrino refugio, ¿es fácil el matrimonio? No, es difícil, ¿verdad? ¿El matrimonio es puro amor, Julia? ¿El matrimonio es puro amor? No, hay de todo, ¿verdad? A veces alegría, a veces tristezas, pero ahí van, como decimos nosotros los mexicanos, cayendo y levantándonos, ¿verdad? Por eso échale todas las ganas del mundo, que cada día, ustedes, cuando se vayan a la cama, no se vayan enojados, siempre. Viejita, perdóname, viejo, estaba enojada, te dije alguna mala palabrita, pero yo te quiero mucho. Vamos a echarle ganas, todos los días, para que el coraje, el enojo no se vaya llenando, así como decimos el día de mañana, explota la bomba. Y una bomba sabemos que cuando explota, hace feo, destruye, quiebra, hace pues mal. Y así también en el matrimonio, cuando van pasando las cosas, se van dejando, se van haciendo viejas. Entonces decir, desde el otro día, hace un mes te iba a decir, de por sí te lo estoy guardando, y ahora te voy a decir. Vean cómo se agravan mal las cosas. Por eso cada día, discúlpame, perdóname, vamos a echarle juntos, vamos a vivir juntos. Así que también refugio, Autulia, ustedes también en primer plano. Cuando ven que se pelea, por eso ustedes son padrinos de vela, de velación. Y cuando decimos vamos a velar, ¿qué cosa decimos? Vamos a velar, vamos a estar despiertos. ¿Sí? Eso significa velación, estar despiertos. ¿Para qué? Para que ustedes cuiden que el matrimonio siga luchando, sigan juntos, sigan trabajando, estén siempre pues ahí en armonía y en paz. Ese es el trabajo tuyo, refugio. Cuando veas que ya a Juanita por aquí le va a salir otro ojo y resulta que le pegó a Lucio, y dices, hey, ¿por qué tiene otro ojo aquí? Y es un chipote, ¿verdad? Se pelearon y tú luego vas a decir, hey, Lucio, aquí no debe de tener esta bola, ¿verdad? No es malo, sino siempre con respeto. Por eso nos dio la inteligencia de Diosito, para ponernos de acuerdo. Que Dios los bendiga, pues, Lucio, Juanita, y que vivan siempre felices hasta que Diosito diga, vámonos, Lucio,
ante esta comunidad cristiana. Son sus amigos, son su familia, son sus invitados. Les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y delante de sus amigos que representan a la iglesia. Te acepto a ti, Lucio Trinidad, como mi esposo y prometo hacerte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarnos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor bendiga sus anillos a traspaso, cirios, velas que vamos a utilizar con fe y que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Lucio Trinidad, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir.
para los nuevos esposos. Aplauso. De pie todos, cantamos diciéndole: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que Lucio Trinidad, Juana Jiménez, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad, constantes en su amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Por los papás y familiares de Lucio Trinidad, oremos. Por el papá y familiares de Juana Jiménez García, que pedimos también por sus padrinos Refugio Tolentino, Obdulio Vega, oremos. Y por todos nosotros, familiares, amigos, invitados de los contrayentes, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre Lucio Trinidad, para Jiménez, y aparta de ellos todo mal, y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados todos ustedes conmigo.
va a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. Como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de cada uno de nosotros, aquí reunidos, que acompañamos a Lucio, a Juana, que unen sus vidas, forman una familia en Cristo Jesús. Concédeles que esta gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Así también con la Virgen, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Son la reina. Cantamos. La presencia de Dios. En todos los sacramentos se recibe la vela. Bautismo, vela. Comunión, vela. Confirmación, vela. Matrimonio, vela. Unción de los enfermos, la luz, la presencia de Dios. Y esa luz que les sirva para ir caminando firme, viendo la luz cuando entramos en un cuarto y decimos, está bien oscuro, para que nos sirve, para que no choquemos, para que no tiramos,
concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, y en paz esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, decimos. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, la paz dejo mi paz hoy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su En espíritu. Cristo Jesús, déjese ese estatuto de paz. La paz del Señor. 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 El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. Para los que vayan a la comunidad, por desde el centro al casino,
Siempre fieles a ti y no te expones de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Que la bendición de Dios los acompañe y descienda. Nos presionamos todos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Ahora las venidas. Dense a nuestros padrinos. Pónganse de pie. Retírense más antes. Gracias. Malditos. Aplauso para la pareja. Aplauso. Thank you.